Hoy tenemos el honor de contar con María Alejandra Izaza, una experta en el desarrollo profesional y reclutamiento, que nos compartirá su valiosa perspectiva sobre cómo destacar en el competitivo mercado laboral actual. En este episodio explorarás cómo el conocimiento de un segundo idioma puede abrir nuevas puertas laborales, la importancia de contar con un mentor para anticipar y navegar desafíos, y las claves para la comunicación en el escenario de la tecnología, la preparación estratégica para entrevistas y cómo LinkedIn puede ser una herramienta poderosa para proyectar nuestra carrera profesional. Siempre brinden valor. Yo lo que siempre le digo a mis candidatos, sea del sector que sea, y es: así no pases en mi proceso, haré todo lo posible para que de esta entrevista salgas con más herramientas, para que si no pases en mi proceso, pases en otro o avances en otro y consigas empleo, porque no se nos puede olvidar que las personas en recursos humanos en muchos sentidos cambiamos vidas, y cambiamos vidas no solamente del que se emplea, sino de sus familias. Entonces, que no se nos olvide que nosotros estamos a un paso en muchos sentidos de cambiarle la vida a alguien. Nunca se nos debe olvidar eso, jamás. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Estoy emocionada de tener la oportunidad de conectarnos con una líder destacada del campo del desarrollo del talento humano. Bienvenida, María Alejandra. Estoy segura que este episodio será inspirador y lleno de ideas valiosas para nuestros navegantes. Súper, muchísimas gracias por tenerme en el podcast. Súper emocionada de poderles aportar valor desde mi experiencia, desde mi historia de vida. Y bueno, aquí estamos. Vamos a dar un poco de contexto. Les voy a contar que María Alejandra Izaza es una reclutadora que se ha posicionado como el 1% superior en la creación de listas de candidatos de LinkedIn, siendo una top voice en Latinoamérica, tras pasar del mundo del diseño al del reclutamiento. Con sensibilidad para observar el comportamiento de las personas y la fotografía, floreció su pasión por el diseño, la historia del arte, la publicidad y posteriormente la psicología, lo que la llevó a iniciar su sendero laboral desde el 2007 hasta el 2021 en el área del diseño gráfico. Incluso trabajó en la tripulación de un crucero, toda una navegante. Desde el 2021 decidió hacer un twist en su vida profesional e inició por Casa Looker como practicante de reclutamiento y luego como talent acquisition en una empresa reconocida en subcontratación premium de propiedad australiana que brinda soluciones de personas globales con talento de acceso inmediato. Hoy también juega un rol importante para una empresa catalana con presencia internacional de ingeniería estratégica y consultoría tecnológica e industrial, siendo coach y también en el área de adquisición de talento. María Alejandra, cuéntame cuál es la mayor fuente de inspiración que tienes en la vida. Definitivamente las personas. Durante todo mi recorrido, inclusive desde que era diseñadora, siempre el fin ha sido trabajar para las personas. Así ha sido mi motor en todo el sentido laboral y personal, y es donde efectivamente me ha abierto camino a través de las oportunidades. He encontrado grandes aprendizajes, por supuesto, y también me he topado con mucha gente linda en el camino. ¿Qué fue determinante en toda esta introducción que hice hace un rato para pasar del diseño gráfico al reclutamiento? ¿Cuál fue ese momento que tú dices, acá fue el cambio? Yo creo que fueron varios momentos y que de alguna forma fueron como redescubriendo esa pasión, porque pues, para serte franca, cuando yo salí del colegio parecé para medicina, para diseño, para derecho, inclusive para ciencias políticas. Digamos que tenía muchos caminos por donde coger. En ese momento fue el diseño como lo que me despertó la pasión, y donde efectivamente pues empecé a ver en ese momento mucho conocimiento, porque en ese momento yo tomé la doble titulación de diseño y publicidad. Entonces, claro, en la parte de publicidad se veía mucho tema de marketing, mucho tema de lo que llamamos ahorita de lo que es un insight, y básicamente trabajar para persuadir a las personas. Entonces, de ahí obviamente ya de academia se vio de todo ese tema de trabajar con personas.
obvio es desde otro ámbito, por supuesto, desde trabajar desde un cliente final, desde trabajar en una iniciativa puntual para que las personas compren o para que las personas se beneficien, y también desde una visión de empresa, de cómo le vendo un producto, cómo le vendo un servicio, cómo emprendo inclusive. Ese fue el primer paso. El segundo paso definitivamente cuando trabajé en el barco, porque básicamente yo trabajaba 24/7, no tenía fines de semana, tenía horas off y trabajaba con personas de más de 93 nacionalidades. Entonces básicamente el corredor donde yo iba a comer podía escuchar perfectamente 20 idiomas, porque era la zona segura donde podíamos hablar nuestro idioma nativo. En zonas obviamente de turistas o de guests, básicamente yo siento que en esa época de mi vida viví un poquito en el mundo a través de las costumbres y los idiomas y los acentos, muchas personas en el mundo en un solo lugar, a lo experimento social un poco. Y luego pues tuve la oportunidad de dirigir una pequeña parte de la estrategia de Adobe para Latinoamérica, y allí tuve mi primera posición de liderazgo, y sin tener mucho conocimiento me tocó reclutar porque me tocó escoger a mi equipo de trabajo. Entonces fue bastante emocionante, fue bastante retador, además porque en esa época las áreas de recursos humanos se concebían de manera muy distinta. Era muy selección masiva, nómina, poco se pensaba en temas de SST o de beneficios. Digamos que eran grandes partes, pero que no se les daba tanta atención. Entonces, eso por ese lado. Y ahí fue como que yo dije, bueno, en esto también soy buena, nunca lo hubiera esperado. Esto está interesante. Y más o menos como hacia el 2020, 2021, dije, ok, necesito como un cambio en mi vida, pero que no esté tan desligado de lo que estaba haciendo y de lo que había hecho también en marketing. Porque en marketing básicamente tú trabajas con números, trabajas con insights en pro de las personas. Entonces, pues básicamente es seguir trabajando en ese análisis del comportamiento, en el análisis de mercado o según las necesidades que se presentaran. Y ahí yo dije, bueno, la señorita decisiones impulsivas acá sacó un préstamo y se lanzó directamente a estudiar psicología en la jornada nocturna, y de ahí pasaron 5 años de muchos sacrificios, esfuerzos. Me gradué de psicología, me encantó la psicología, me sigue encantando la psicología. Por esa razón pues ya estoy ejerciendo la psicología desde la parte de selección, talent acquisition, y obviamente pues este gran background en diseño y en marketing. Aquí yo veo que es como que la hoja de ruta que has pasado, estás descubriendo la pasión y has tenido la capacidad de encontrar pasión en cada cosa que has hecho. ¿Cómo se cultiva una mentalidad de apertura ante las posibilidades profesionales en el campo del talento humano? Ahorita la tendencia, y bueno, desde hace un buen rato, es que sepas inglés, pero digamos que si tú no eres bueno en inglés, pues aprende portugués, aprende alemán, aprende francés, aprende, investiga el mercado y revisa efectivamente dónde están las oportunidades. Cuando tú estás buscando o cuando te estás acercando a esa zanahoria laboral, llámese recursos humanos, llámese cualquier otro ramo o cargo como tal o sector, definitivamente hay que anticiparse. Es como que yo tengo que saber cuáles son mis opciones 10 y cuáles son los diferentes caminos que tengo que atravesar para llegar a uno de esos 3 zanahorias laborales. Y de esa forma hay que trabajar de manera anticipada para hacer un tema de networking, para eventualmente capacitarse, formarse, también entender cuál ha sido la experiencia de otros. Digamos que yo soy muy dada a encontrar mentores, a nutrirme de personas que van 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 pasos adelante mío, por ejemplo, en recursos humanos, y entender cómo conciben ellos los recursos humanos en los 2000 versus lo que se está percibiendo del 2024 a lo que sigue. Y eso aplica pues para todos. Es decir, no es lo mismo un ingeniero de los 2000 que un ingeniero ahorita en el 2024. Entonces, básicamente, la clave es anticiparse, digo yo. Antes de ir de lleno con la información que tienes, yo quisiera que nos hablaras un poquito de cómo ha sido tu experiencia trabajando en proyectos internacionales, porque hablábamos de una empresa australiana, de una empresa catalana. Esa experiencia, háblanos un poquito. Bueno, trabajos internacionales lo tuve desde el barco, básicamente. Ahí ya tuve como un insight o como unos aprendizajes muy puntuales que me ayudaron un poquito a evolucionar y un poquito también a reaprender, porque es como cuando tú conoces a una persona y tienes una primera
impresión y luego trabajas con ella y se va transformando esa idea o ese concepto que, por ejemplo, tienes de esa persona. Así pasa mucho también con las culturas. Yo creo que definitivamente la apertura a trabajar internacionalmente es definitivamente tener flexibilidad. Porque ¿qué pasa? Vamos a un tema un poquito mucho más técnico y, por ejemplo, la regulación laboral. La regulación laboral no es igual en Filipinas que en Colombia, que Argentina, que en Estados Unidos o que en Francia, ¿sí? Entonces ahí es donde definitivamente uno debe como entender que no todos los países y las culturas funcionan de la misma forma, inclusive si hablamos el mismo idioma. Es decir, no es lo mismo España, no es lo mismo Argentina, no es lo mismo Colombia, no es lo mismo México, y cada uno tiene sus particularidades, que eventualmente es como cuando los que tengan la experiencia de haber vivido en el exterior, que tú llegas a ese lugar adaptándote a todo lo que te da el ambiente y las posibilidades y las decisiones con las que vayas, pero hay cosas que te van a encantar y otras que no tanto. Entonces hay que siempre encontrar un balance en donde, ser consciente de yo me mandé esta oportunidad y sé perfectamente que hay cosas que me van a encantar y hay cosas que me van a hacer llorar y hay cosas que me van a hacer odiar, pero eso es parte del aprendizaje, y trabajar con personas de otros países siempre es un desafío por la forma en que se expresan, por las palabras que utilizan, por el significado de las palabras. Entonces siempre hay que tener mucha resiliencia, mucha paciencia y mucha apertura y mucha adaptabilidad y flexibilidad en muchas cosas para poder como tomar esa ventaja de esas oportunidades. Vámonos un poco más a la experiencia que tú tienes en el reclutamiento y trayéndolo también un poquito con la experiencia que me hablas de diferentes nacionalidades, culturas y demás. Incluso lo que dices, ¿no? Hablando el mismo idioma, en este mismo país tenemos culturas completamente diferentes. ¿Cómo se utiliza la tecnología, las herramientas digitales para poder automatizar u optimizar esas partes del reclutamiento? En cuanto a recursos humanos, la idea de tener un sistema optimizado en donde tú puedas acceder a toda la información es fantástico. Es decir, si tú puedes tener un buen CRM que se comunique con tu ATS, por ejemplo, ese sería como el mejor panorama de alguna forma, sino para que la gente en ventas o la gente comercial pudiera tener una información que pudiera eventualmente transmitir a recursos humanos y pudiera dar insights, ya sea para conseguir clientes nuevos, iniciativas para los colaboradores dentro de la misma organización, crecer su cartera de clientes, etcétera, 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 etcétera. Entonces la tecnología siempre va a ser un aliado, pero lo que a veces pasa con la tecnología es que hay que hacerla, hay que customizarla, de alguna manera decirlo, porque no todos los sectores, no todas las organizaciones tienen las mismas necesidades en sus procesos de reclutamiento. Es decir, no hay un orden específico, como decir, de 1 a 10 que todas las empresas sigan en un proceso, por ejemplo, como reclutar. Entonces ahí es donde toca ajustar también según el ritmo del mercado y los objetivos de la organización donde uno esté. Bueno, en toda tu experiencia has contribuido a la gestión de contratos vigentes que corresponden como al 47.1% del total de contratos realizados. También has llevado más de 132 candidatos a entrevistas para 28 vacantes relacionadas con el campo de tecnología. ¿Qué habilidades o cualidades consideras más importantes al identificar candidatos para roles tecnológicos? La comunicación es uno de ellos. Hay que estar en especial las personas en tecnología, tienen que estar pendientes de lo que está dictando el mercado, porque cada 6 meses o cada 3 meses sale un nuevo lenguaje de programación, sale una nueva plataforma, sale una nueva solución tecnológica para X o Y proceso, por ejemplo. Entonces, definitivamente hay que estar actualizado. A veces es casi imposible porque obviamente formarse y la curva de aprendizaje de inclusive varios lenguajes de programación, hablando específicamente de la parte de desarrollo de software, es frustrante, es demorada, tiene un tiempo en donde no solamente es estudiarlo y certificarse, sino lograr la experiencia donde tú pongas en práctica ese conocimiento que aprendiste. Los idiomas definitivamente siguen siendo algo que manda la parada en ciertos roles. Es decir, en Latinoamérica
E inclusive en España se busca mucho personas que sepan muy buen inglés y también muy buen español, cosa que a veces me encuentro un poco en los procesos de reclutamiento, en donde muchos candidatos no ponen que saben español. Es decir, uno sabe que hablan español porque uno se mueve en el mercado, pero quizás nos hace falta tener un poco más de amor por nuestro idioma y decir, hey, yo soy nativo, sé dos español. Y esto también es una ventaja porque también es una competencia muy buscada afuera. Entonces hay que aprender a amar el español, hay que aprender a valorarlo. Y si tienes habilidades en otro idioma, definitivamente eso es un plus. Y la experiencia, casi siempre también se basa mucho en la experiencia. Estoy segura que esto que nos acabas de decir le va a servir a los navegantes que nos escuchen, porque tal vez no están enfocando bien su perfil y de pronto tienen todo lo que se necesita, pero no lo están comunicando de manera correcta. Entonces, de acuerdo a todo lo que nos dice este tip y esta información, pues muy seguramente le va a ayudar a muchas personas. Esto en cuanto a la experiencia. En cuanto a las habilidades blandas, ¿cuáles son las dificultades más comunes que tú encuentras al evaluarlos? Creo que esto va para tecnología y para cualquier otro sector. No saber dónde está uno de pie en el mercado. No es lo mismo que tú tengas 3 años, a 5 años, a 10 años o a 15 años. Y no es lo mismo ser el junior hace 5 años a ser el junior ahorita en el 2024, porque son tiempos distintos en donde te están requiriendo habilidades distintas. En cuanto a habilidades blandas, definitivamente la comunicación es algo que falta mucho. La preparación desde el currículum, la preparación de entrevista es fundamental. Mucha gente se manda a la entrevista a un espacio como cuando tú vas al casino y vamos a ver si el azar me ayuda el día de hoy en la ruleta o en la máquina tragamonedas, y esto no debe ser así. Muchas de las personas no preparan entrevista, entonces es algo que definitivamente no es una cuestión del reclutador, inclusive muchas veces no es una cuestión del hiring manager, sino que los candidatos básicamente por no preparar se autoeliminan solos, porque no preparan, porque inclusive no saben lo suficiente de sí mismos para explicar efectivamente, y que después tú no salgas como candidato después del espacio de entrevista y ay, se me olvidó tal cosa, ay, no mencioné tal otra, ay, esto hubiera podido ser lo mejor. Si tú tienes ese pensamiento después de una entrevista, es porque no preparaste. Es porque ese es el signo de decir, tengo que sentarme a escribir las preguntas que me costaron responder, y cuando yo ya no tenga estrés ni ansiedad ni demás, me siento a hacerlo bien, me siento a hacer introspección, hago memoria, qué fue lo que yo hice en ese rol o en esa posición o en esa compañía que efectivamente puede generar valor, y puede decir ese, ¿por qué contratar a Juanito y no a Santiago y no a Daniela? ¿Por qué contratarme a mí y no a los demás? Ir preparado a la entrevista no es solamente confiar en lo que sé, sino algo que dices muy importante, es el autoconocimiento. Imagínate, yo creo que mucha gente que nos escucha se va a sentir identificado en que cuando estuvieron en esa entrevista de ese trabajo con el que habían soñado, salieron y ay, se me olvidó decir tal cosa, debí haber contestado otra. Entonces, mira que esa tarea hay que hacerla, y rescato ese consejo súper valioso para los navegantes que nos escuchen, porque tengo que elevar mi perfil conociéndome y además tengo que prepararme para esas entrevistas. En tu experiencia en el marketing, ¿obtuviste conocimientos valiosos sobre el comportamiento humano, la comunicación, las tendencias que culminaron pues en roles de liderazgo? ¿Cómo utilizas esas habilidades de comunicación para establecer relaciones efectivas con los candidatos y con las empresas? Sencillo, te pongo un ejemplo súper particular y súper diciente desde lo que yo veo, y es, por ejemplo, cuando tú entras, por ejemplo, a LinkedIn, estás buscando empleo y ves una oferta de trabajo. Este es un dato que le puedo dar a los reclutadores que me están escuchando, a los navegantes que son reclutadores o que alguna vez les tuvo que reclutar, y es, un job description no debe tener más de 600 palabras, es decir, ese debe ser tu máximo. Apuntale a 300, apuntale a que básicamente tengas una estructura y no estas ofertas que, por ejemplo, tú ves que es un párrafo enorme que no tiene espacio entre líneas, que nomás entrar a la oferta es como, por más de que tenga el modo oscuro en el celular o en el computador, me lastima mis ojos porque ya llevo desgastada emocionalmente buscando empleo, desesperada porque necesito facturar, porque tengo responsabilidades, porque bueno, XYZ. Uno tiene que sentarse también en el otro lado
y entender cómo me gustaría a mí leer una oferta de empleo. Entregar la mayor información posible desde lo que me deja mi organización, por ejemplo, de revelar cierta información, porque sabemos, y es un tema muy discutido en muchas redes, que no revelan el salario o el rango salarial. Bueno, pero es que eso no tiene que ser tan relevante. Si tú sabes tu valor en el mercado, ¿por qué tanta curiosidad? Muchas veces a los reclutadores nos reprimen por información confidencial que no podemos poner porque es como el secreto de la Coca-Cola. ¿Sí? Ustedes creen que el Coca-Cola va a poner en sus redes sociales, mira, tienes que utilizar una pizca de esto, una pizca de esto, una pizca de y esta serie de equipamiento para hacer la Coca-Cola. Obvio no, porque es una guerra de conseguir talento, así como para los candidatos es una guerra para conseguir una oportunidad. Entonces, y porque ahorita pelear por el talento es mucho más difícil, porque afortunadamente, yo sé que esto es como cuchillo para mi propio pellejo, pero la gente debe estar más empoderada de cómo buscar empleo, debe estar más empoderada de sus objetivos, debe estar más enfocada a qué es lo que quiero. Ah, bueno, no tengo mi número 10. Bueno, trabajemos en mis 2 siguientes pasos laborales y no tengo tan clara mi zanahoria o mi pepino o mi manzana laboral. No es excusa para no tener y fijar objetivos en donde tú puedas trazar un camino y pueda ser más viable y tangible, caminar y acercarme a ese sueño, esa meta o ese objetivo. Mira que le estás hablando a la persona, le estás diciendo empodérate para buscar trabajo, autoconócete, pon una meta, define objetivos en tu vida personal, en tu vida profesional, pero también le estamos hablando al reclutador, a la empresa, sea concreto en la comunicación, que sea atractivo visualmente, que muestre suficiente información porque usted también necesita ese candidato. Entonces, si desde el inicio de la oferta estoy fallando, no voy a poder encontrar esa persona que finalmente me va a ayudar a cumplir pues mi labor. Entonces, es súper importante todo esto que nos acabas de decir y estoy segura que le va a servir a muchas personas. Y también cuidar la experiencia del candidato por la parte de las organizaciones. No es solamente un oferta lindo que comunique. Tienes que cuidar cada una de las etapas de tu proceso para que no haya abandono, ¿sí? En la vacante o en el proceso. Esto me lleva un poquito a algo que he leído mucho últimamente y es que la gente dice que está en un proceso y que la empresa desapareció, que no le contó que sigue en su proceso, no le contó si tiene que esperar 1 semana, 2 semanas más, si es que están en algún proyecto que se acaba en 2 meses y por eso todavía no lo siguen llamando. ¿Cómo cuidarías tú la experiencia del candidato sin dejar de lado la tarea del reclutador? Creo que hay que entender una cosa y es que el reclutador muchas veces está casi en la mitad de todo, o sea, está de cara al candidato, de cara a tu business manager o a tu jefe en reclutamiento o al cliente inclusive, pero lo que la gente no entiende es como si nosotros fuéramos el decisor y realmente no somos un decisor, somos un paso en el camino a una oportunidad. Sí, evaluamos ciertas habilidades, competencias, experiencia, por supuesto, pero nosotros no decidimos. Eso es de pronto algo que la gente con el pasar del tiempo en el mundo del reclutamiento ha un poco mal interpretado. Ay, a mí me descartaron porque no le cae bien al reclutador. Claro que hay gente que hace malas prácticas, pero yo les pregunto, en otras profesiones también hay miles de personas que hacen malas prácticas y no por eso están señalándolos todo el tiempo, porque siempre como que el ojo de Saruman es los reclutadores son lo peor y nosotros básicamente tendríamos que ser sus mejores amigos. Ambos tenemos que ser mejores amigos. Mis mejores amigos deberían ser mis candidatos porque así yo cubro mis requerimientos para la empresa donde estoy, por ejemplo, y por el lado del candidato, mi reclutador tiene que ser mi partner para que efectivamente pueda tener la mayor cantidad de información del proceso, ¿sí? A veces inclusive por el hecho de estar en la mitad, muchas veces no nos podemos enterar de cambios que después nos dan en el proceso y que inclusive a nosotros en reclutamiento nos llega tarde la información. No crean que a nosotros no nos gostean, a nosotros nos cambian las condiciones, así como me cambio el color del pelo mañana o me cancelan la vacante porque quiero reconsiderar el presupuesto o porque quiero un unicornio verde con pepas moradas y pepas amarillas y quiero que lo consigas así no exista. Entonces,
Bueno, es decir, no quiero ponerme como en la parte de victimización del reclutador, pero entiendan que también esto es un trabajo, no se lo tomen personal cuando tengan un tema de rechazo, y de hecho pues tengo varias publicaciones de cómo manejar un poco todo este tema del rechazo, y que efectivamente tenemos que hacernos conscientes que en muchas cosas de la vida nos van a rechazar, y si tú no sabes manejar el rechazo, por algo es, o sea, la vida también te está diciendo, ahí no es tu lugar, sigue buscando, haz más de networking, optimiza tu perfil, trabaja en tu autoconocimiento, muchas cosas de esas. Y mira que uniéndolo un poquito a lo que nos hablabas del networking y eso que nos dices es seamos mejores amigos, valioso porque es que si no es en esta posición, muy seguramente te voy a llamar para la próxima. Y yo hice un proceso contigo y en esta pues no fue para ti, pero qué tal en una próxima sí. Entonces ahí también va un poquito en la creatividad, la estrategia en el reclutamiento y el desarrollo. ¿Cómo más incorporar esa creatividad? Porque eso que nos acabas de decir, súper valioso. Seamos amigos, trabajemos en el networking. ¿Cómo más traigo la creatividad en todo este proceso? Yo creo que la gente también en la búsqueda comete errores. Es decir, casi siempre como que lo tradicional era como cuando el papá de uno le daba el periódico y le decía a uno como vaya, busque empleo, mijo, y tome la sección del periódico y mire a ver qué hay ahí. Eso era lo tradicional, que lo que se traslada al 2024 y que desafortunadamente muchas personas no son conscientes es simplemente tener un perfil incompleto en LinkedIn y solamente mirar qué me sale según la divina providencia del algoritmo sin haber optimizado en la sección de empleos y luego quejarme de que no hay ofertas de empleo. Esa es una de las infinitas formas de buscar empleo, pero se tiene que tener una base fuerte, un buen CV, un buen perfil de LinkedIn y trabajar todo el tiempo en tu relacionamiento. Y si vamos a hablar de temas específicos de LinkedIn, mantente activo, da likes, conecta con personas. LinkedIn en ese caso es una red muy generosa, que no es como Instagram, que básicamente es como likes, publicas, métricas, reels y ya está. Si no haces eso, básicamente pues eres un usuario pasivo y ya. LinkedIn no. LinkedIn tú haces algoritmo con cada mínima actividad, es decir, si publicas contenido, ayudas al algoritmo, si aplicas ofertas de empleo, si comentas, si das likes, si optimizas tu perfil, si participas en foros y podría seguir la lista. Entonces es una red muy generosa en donde si tú no la sabes aprovechar, pues obviamente no vas a empezar a ver si te invitan a un proceso de reclutamiento. Yo muchas veces recluto desde la oferta, pero muchas veces oferto y busco candidatos desde el mensaje. Del mensaje, si alguno ha tenido la fortuna de que, hola, mira, ¿cómo estás? Soy de tal compañía y estoy buscando a alguien con tus habilidades y competencias para este rol en particular y te explican el rol y todo el tema. ¿Quieres participar? Agendamos una llamada. Un poquito como lo que se trabaja en el marketing de conseguir clientes en frío. A nosotros nos toca conseguir candidatos en frío. Pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo un perfil optimizado con las palabras claves que pide mi mercado y más o menos con un objetivo claro para comunicar cuál es mi siguiente paso laboral y a qué estoy enfocado, pues no vas a entrar en la búsqueda de un reclutador. Hay gente que, por ejemplo, se queja y, por ejemplo, que hace transición de carrera y en la parte de transición de carrera, digamos que tengo experiencia de primera mano porque yo hice transición desde el diseño y el marketing a recursos humanos. A pesar de que son cercanos, hay muchas diferencias. Hay un cambio un poco de 0 a 10 cuando estuve haciendo esa transición laboral. Entonces dicen, ay, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas y ahorita me dedico más a la parte de ventas porque hay muchos ingenieros de sistemas que se dedican a hacer ventas y solamente me contratan es porque yo alguna vez fui developer y tenía X números de stack tecnológico y me siguen llamando para esas vacantes y uno va y mira el acerca de o el profile en su CV y uno no tiene claro qué está buscando. Ok, yo por qué no digo en mi acerca de, mira, si bien yo tengo un background en ingeniería de sistemas y he trabajado como developer, por ejemplo, en este momento estoy buscando en mi carrera puestos o posiciones o cargos enfocadas al área de ventas en consultoría, no sé, de tecnología o en el sector de XYZ o en oil and gas. Bueno, entonces uno cuando entra como usuario o como reclutador a leer este perfil de manera consciente, uno sabe como que para qué le va a mandar un mensaje a este si es que usted quiere hacer ventas y yo estoy buscando es un developer. Nuevamente, ser concretos en la comunicación, comunicar de manera correcta quién soy y en dónde puedo estar mejor ubicado. Aquí hay un tema de las expectativas de los candidatos. ¿Cómo tú gestionas eficazmente este tema, especialmente en algo muy competitivo, en situaciones altamente competitivas? Casi siempre, pues obviamente en el área de TI hay compañías que consienten mucho
que tienen una lista de beneficios que a veces es imposible a veces competir. Y ahí es donde tú, inclusive como candidato y como compañía, tienes que mirar efectivamente qué puedes y qué no puedes. Como cuando te emprendes, tú no vas a poder llegar a un barrio entero si tienes un stock de 10. Tienes que tener un stock de 10,000 o inclusive más. Entonces uno tiene que básicamente orientarse también en cuál es la oferta de valor que dice el mercado. Y esto va para organizaciones y candidatos, ¿sí? Porque es que no es que yo diga quiero $50,000 cuando mi mercado dice 40. Y sí, puede ser el dios del idioma XYZ, pero hey, mira el mercado, mira lo que dice el mercado. Puede ser muy bueno, puede ser el unicornio morado con pepas amarillas, azules y rayas verdes, pero ten una visión clara y consciente de qué dice tu mercado en el país donde estás aplicando. Eso es un punto muy importante. Tanto organizaciones como áreas de recursos humanos como candidatos, métanse a Glassdoor. Miren por varios títulos que sean similares al rol que ustedes están aplicando o inclusive el rol que en este momento están trabajando y vean cuánto valen. Inclusive ahí mismo en Glassdoor te muestra compañías donde hay personas con ese nombre de la posición. E inclusive eso también puede ser una herramienta de búsqueda de mercado para buscar empleo. Bueno, todas estas empresas que no conocía, no las conocía, no sé si están buscando talento como yo, sé que hay talento como yo en esas compañías, me meto a LinkedIn y lo sigo, chismosear de recursos humanos, miro el sitio en LinkedIn y reviso efectivamente si tienen un área constituida grande donde yo pueda efectivamente buscar una vacante, inclusive mandarme a escribir a mi próximo jefe, escribir a mi próximo par y decirle, oiga, venga, ¿cómo es trabajar allá? Yo quiero saber. Esa es otra forma de buscar empleo. Pero si nos limitamos al periódico, a la sección de empleos inclusivamente, y si no tenemos una base buena, pues obviamente el camino va a tener más piedras y más obstáculos y más dificultades. Vamos un poquito para tu rol como coach, de medir el impacto del coaching en términos de mejora del desempeño, retención de talento, satisfacción laboral. Desde el desconocimiento sé que es una tarea titánica y que además puede ser complicado. ¿Cómo establecer métricas claras y procesos de evaluación efectivos para poder medir el retorno de la inversión en coaching? Yo creo que como todo hay que cuantificar las acciones, ¿sí? Es decir, cuántas formaciones vas a dar específicamente para fortalecer qué tipo de habilidades, según qué tipo de necesidad de tu población. Y de ahí, básicamente, cuando tú cuantificas eso, y si las personas que estás coachando tienen unos KPIs o indicadores o metas o objetivos que se puedan cuantificar, pues de ahí puedes empezar a echar mano y medir. Y obvio, pues en la parte de coaching, yo no estoy certificada en coaching, pero igual por mi experiencia en formación te puedo decir que así no nos gusta, hay que cuantificar lo que más se pueda o lo que yo sepa que puedo medir. En habilidades blandas, por ejemplo, hay muchas cosas cualitativas que a nivel de organización me dicen como eso no lo puedo medir y sí, efectivamente no se puede medir. Pero si yo, por ejemplo, estoy coachando a una persona que está haciendo reclutamiento o que está haciendo sourcing y con las formaciones que yo le he permitido tener o con el conocimiento que he logrado transmitir, veo que esta persona encuentra más candidatos, veo que esta persona se desempeña mejor en la entrevista con un candidato, entonces ahí yo ya tengo cualitativamente, una métrica en donde yo digo, donde hay que ajustar, de efectivamente hay mejoras en X, Y, Z, y de ahí pues ajustar en el caso que se necesite. Basándonos en tu experiencia, ¿qué herramientas, metodologías o buenas prácticas que tú usas en el coaching? Bueno, debo ser muy sincera contigo, Julie, que a mí no me gusta la palabra coaching. Redefinámosla. Yo me considero más que un coach, es un transmisor de conocimiento desde lo que yo sé humildemente, porque yo no me las sé todas. Y siempre digamos que estoy leyendo y estoy aprendiendo para entender realmente cómo funcionan las cosas, porque muchas veces te encuentras coach que básicamente lo que te dicen es lo que a ellos les funciona, pero no lo que realmente en la realidad le va a servir y generalizar a muchas personas. Sí, es como que yo te diga, la misma formación que yo te puedo dar a ti, Julie, para optimizar tu perfil en LinkedIn, la va a ser la misma que va a utilizar con Alberto, con Santiago, con Daniela, con la única diferencia que para Julie será enfocada a su sector y su objetivo, y así con cada uno. Pero siempre debe haber una base. Yo a veces considero que el coaching no tiene una base
y creo que espero que no me gane hate con lo que voy a decir, pero no cualquiera puede ser coach. Es decir, yo desde la psicología entiendo los principios de aprendizaje y entiendo todos los pasos, pero yo sé que un ingeniero no lo entiende, por más experiencia que tiene, porque a él no le enseñaron principios de aprendizaje, porque es que no es su competencia, no es su expertise. Sí, su expertise es otro y no significa que sea menos, pero ojo con las personas que se llamen coach y no sepan de principios de aprendizaje, porque ahí es verdaderamente donde a veces uno encuentra gente que te vende humo, estafas, inclusive hay gente, un montón dicen, ay, yo pagué un coach y no sé, de entrenamiento personal y no bajé peso. No bajé de peso, fue el coach nutricional y sigo gorda, ¿sí? Ok, fue el coach, fue la nutrición, fue que ¿cuántos caminos hay para llegar a adelgazar, por ejemplo? Entonces ahí es donde definitivamente uno tiene que coger con pinzas un poquito hasta qué punto pagarle los servicios a un coach. Por eso esa palabra no me gusta mucho, a pesar de que obviamente desde la psicología en muchas cosas nos enseñan conocimiento muy valioso que podemos aplicar con las personas y de alguna forma hacer un rol de coach. Entonces, yendo a las prácticas que me preguntabas, definitivamente es entender a las personas, es entender la necesidad de entender el objetivo. Si tú no tienes claro eso y tienes la formación suficiente para ayudar a estas personas, tampoco te sientas cohibido, porque lo que pasa con muchos líderes es eso. Ok, llegó una nueva tecnología o inclusive en tu área de nómina, llegó un nuevo software para optimizar todos los procesos de nómina, por ejemplo, y resulta que mi jefe no sabe ni no le dieron coaching ni entrenamiento de cómo funciona esta cuestión. Bueno, entonces contactemos al evangelizador o el de la casa de software que efectivamente nos pueda dar un entrenamiento y yo como líder puedo ser ese puente para conseguir esa formación si yo no la sé. Hay que ser humilde con el conocimiento y también alzar la mano y decir, venga, yo esto no lo sé. En esto yo no soy experto, yo no me las sé todas, entonces tengo que buscar a alguien que me ayude, no solamente a que yo entienda, sino que también le haga entender y le enseñe y le transmita conocimiento a mi equipo de trabajo. Voy a intentar resumir un poco de toda esta respuesta que nos acabas de dar porque está muy valiosa la información. Una, la humildad frente al conocimiento, tal cual como tú lo dices, no tengo que sabérmelas todas y además tengo que poder tener esa humildad de poder decir, no lo sé hacer, ayúdeme a entender cómo hacerlo y aprender cómo hacerlo. Que no hay recetas definidas, no sirve lo mismo para todas las personas porque todas las personas pueden tener un enfoque diferente, así vayan en el mismo sector, en el mismo mercado. Y para poder ser un profesor que sabe enseñar y comunicar, hay que manejar principios de aprendizaje que yo rescato, que es justamente una de tus muchas habilidades, porque aquí en esta corta conversación nos has dado información que le sirve a todo el mundo. Nos has podido mostrar que también hay otra cara de la moneda, no solo el que está buscando, sino también cómo buscarlo, saber venderse, autoconocerse. Entonces mira que con tus habilidades nos has mostrado tu experiencia, se le puede hablar a muchas personas del mismo tema. Y mira que nos has estado hablando del manejo del recurso humano desde tu experiencia, tu visión, pero nos has dado consejos a todos los que estamos acá escuchando. Desde la consultoría es muy valioso lo que nos dices porque nosotros enseñamos todo el tiempo a hacer cosas, tenemos que estar actualizados y poder tener sobre la mesa estos datos que nos has dado, muy seguramente nos va a ayudar a optimizar nuestro proceso, a poder llegar y no solo contar que Bitácora es el software de nómina que hace las cosas de esta forma, sino a potenciar el mensaje y llegarle a quien realmente lo está esperando. Bueno, María Alejandra, este episodio está llegando a su fin, se pasó muy rápido el tiempo, como agua. Fluimos, afortunadamente. No te puedo dejar sin hacerte una petición y es que nos cuentes desde tus aprendizajes y tus reflexiones cuál es el mensaje o consejo que les dejas a todos los navegantes en este mundo de la gestión humana. Bueno, si son recién egresados de psicología, elijan muy bien su práctica. No va a ser su camino para toda la vida probablemente, o para algunos sí, pero escojan muy bien su práctica profesional. Miren el mercado, miren dónde se está buscando empleo, porque uno quiere también salir a ejercer lo que uno estudió. Eso para las personas que están empezando en recursos humanos. Y también aprendan idiomas. Están requiriendo mucho portugués, mucho inglés, mucho francés. Básicamente eso les puede abrir muchas puertas. Para los reclutadores que están ya, igual que yo, en el paredón, en la batalla, en el ring, tengan mucha paciencia y siempre brinden valor. Yo lo que siempre le digo a mis candidatos, sea del sector que sea, lo cito en este momento tecnología porque es lo que estoy haciendo, y es así no pases en mi proceso,
haré todo lo posible para que de esta entrevista salgas con más herramientas para que si no pases en mi proceso, pases en otro o avances en otro y consigas empleo, porque no se nos puede olvidar que las personas en recursos humanos en muchos sentidos cambiamos vidas y cambiamos vidas no solamente del que se emplea, sino de sus familias. Entonces, que no se nos olvide que nosotros estamos a un paso en muchos sentidos de cambiarle la vida a alguien. Nunca se nos debe olvidar eso, jamás. Y para los candidatos, por favor, hagan el ejercicio de autoconocimiento. Por favor, siempre manténganse actualizados de su mercado, de su sector. Siempre traten de hacer networking con la persona que es mi par, con la persona que tiene menos experiencia que yo, para así poderle decir, venga, yo tomé esta decisión, no lo haga. O si le sirve, esto me pasó a mí. Y de igual forma, apóyense en personas más grandes para que puedan conocer el camino y estén más seguros y tengan decisiones más informadas. Y aquí sonaré muy data analysis. Entre más información, más posibilidad de analizar y más posibilidad de poder tomar decisiones basadas en información real y tangible para que vayan más a la segura. Para que si se lanzan voy a estudiar maestría, voy a tomar esta oferta de trabajo que me lleva a otro lado o que me saca de mi zona de confort y es en otro sector, láncense, pero siendo conscientes de las cosas lindas, de las cosas feas, de las cosas que me van a hacer reír, de las cosas que me van a hacer llorar y que todo esto va a ser aprendizaje precisamente para estar más cerca a ese paso laboral. María Alejandra, sin duda eres una navegante talentosa en el mundo del reclutamiento, el talento humano. Tu trayectoria y tus logros son inspiradores. Estoy segura que seguirás dejando una marca positiva en todas las organizaciones donde trabajes. Muchas gracias por tantas enseñanzas en tan poco tiempo. Tal vez en una próxima oportunidad podamos seguir escuchando tus experiencias y poder absorber todo el conocimiento que tienes para entregarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julie, a Navegantes, y desde acá, les habla una ex navegante marítima que ahora navega la tierra. Hola navegantes, soy María Alejandra Izaza, reclutadora y top voice de LinkedIn, y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.